Muchas gracias, muy buenos días, Jaime. Qué gusto verlo y saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Bien, un gusto verlos también. Un saludo a usted y a la audiencia. Muy bien, Jaime. De cara a este proceso electoral tan próximo, faltan pocos días. No sé si me escucha, Jaime. Se me Sí, desactivó. sí, sí. Acá lo Eh, tengo, ya. Ok. De cara, decía, al proceso electoral, faltan pocos días. Los ecuatorianos hemos recibido como propuestas electorales distintas visiones y enfoques sobre la realidad económica que vive el país. Unos han considerado que esta propuesta no tienen característica propia de un populismo político, económico, y que no apuntan a decirle la verdad al país, en qué condiciones van a recibir el país, ¿no? Respecto a la situación económica, respecto a los déficits, respecto al pago de la deuda externa, respecto a la política fiscal. En definitiva, respecto al crecimiento. ¿Qué expectativa tenemos? Pero fundamentalmente queremos remitirnos a lo que hace el Observatorio de la Política Fiscal, ¿no? Con el rigor que lo hace, para saber cuáles son los indicadores reales que tenemos y cuáles son las variables que tendrían que incorporarse para dar solución a estos problemas aquel que llegue al ejercicio de la presidencia de la República. Jaime, buenos días y bienvenido. un gusto, Stalin. Bueno, partamos de una premisa, ¿no? El manejo fiscal de un Estado es esencial en la gestión del Estado y en lo que un país hace o espera de él, así como lo es en una familia, en una persona, en una empresa. Si no maneja bien sus cuentas públicas, sus finanzas públicas, jamás va a progresar. Esa es una premisa evidente, ¿no? Partamos de eso en el Estado y del presupuesto público, que es el eje central, el núcleo de la gestión de un Estado y en donde caen casi todas las propuestas que hemos escuchado de los candidatos, ¿no? Porque todos ofrecen más dinero para educación, para salud, para la seguridad social, ofrecen plata para crear empleo, para construcciones, pero al final todo está cae en el manejo fiscal del Estado, ¿no? Entonces veamos cómo están las cuentas en este año. El año anterior el gobierno cerró con un déficit de alrededor de 3.500 millones de dólares. Se entiende que déficit es cuando un Estado gasta más de los ingresos que recibe. En este año no se van a recibir ingresos que el año anterior se tuvo por una sola vez. Por ejemplo, 556 millones de la remisión tributaria. Eso no va a haber este año. Las autorretenciones de impuesto a la renta, y esto hay que recalcarlo. ¿Qué son las autorretenciones? Es como a la empresa Atalaya. Le piden a su empresa, o le pidieron que anticipe el impuesto a la renta que debía declarar en abril de este año. Es un préstamo de las empresas al Estado. Esos anticipos del año anterior fueron de 1.745 millones de dólares. En este año esa cifra ya no va a existir, ¿no? A ver, Jaime, entonces estos son ingresos temporales que ya no van a existir. Prácticamente, porque en cuanto a las autorretenciones, incluso el año anterior a las empresas se le pidió una cantidad superior a la que debían pagar. Así es, el adelanto. Más bien deben devolver este año el Estado a esas empresas, ¿no? Mm. Entonces allí va a haber una merma de ingresos de por lo menos 1.000 millones de dólares. Mil Luego, millones. claro, entonces sumemos 1.000 más 556 de las remisiones, ya son 1.556 Mil. millones. Ya. Los ingresos temporales, de impuestos temporales que el año anterior se grabaron a la banca y a las empresas. Ujú. Solo en este año va a permanecer el impuesto a las empresas, ya no el de la banca, que son como 200 millones de dólares. Allí ya tú tienes como 1.700 millones de dólares menos. También el año anterior se cobró un impuesto, una recaudación de IVA temporal a las empresas petroleras que no pagaron. Son como 300 millones de dólares. En términos gruesos son menos de 2.000 millones de dólares. Entonces, si hay menos ingresos por 2.000 millones de dólares. Ya. Les doy, Las ofertas políticas dicen que lo van a compensar, que lo podrían compensar, y eso es lo que nos dicen, cobrando a deudores, por ejemplo, eh, eh, luchando contra la corrupción, repatriando capitales, ¿no?
y dejando de pagar la deuda o no pagar la deuda. Estos serán mecanismos reales que favorecen o abonan a un fortalecimiento o una estabilidad o equilibrio presupuestario en el país. Ah, Stalin, eso es populismo puro, ¿no? Eso es populismo puro. ¿En cuántas elecciones no hemos oído lo mismo, En Stalin? todas. Exactamente. ¿Y en cuántas se ha cumplido? En una se cumplió no pagar la deuda. ¿Y cuáles son las consecuencias? Salió más caro no pagarla que Más pagarla. caro no pagarlas. Pero es que el Ecuador vuelve a recaer en lo mismo cada año y no hay Pero solución. yo le pregunto una cosa, en política fiscal, ¿habrá la manera de cambiar estos parámetros o estos indicadores respecto a cómo se mide el crecimiento, los déficits, toda esta situación de crisis? Eh, Tenemos una trilogía perversa, voy a utilizar este término, ¿no es cierto?, para resolver el problema de las crisis económicas. Siempre parten de un déficit, un endeudamiento y luego un ajuste. Así es. ¿Podemos cambiar esto? ¿Puede haber un sistema diferente? Yo digo que no podemos cambiar, es la obligación ya de cambiar, porque esto ya es inmanejable, pero completemos con los números para que vean ¿Cómo no? Para el ver cómo. problema. Entonces, menos ingresos y por otro lado hay que pagar más intereses de la deuda por los bonos basura, como 200 millones más de intereses de la deuda externa. Sube el gasto. Luego, el gasto por la crisis energética, por los apagones. La mayoría de pagos se van a hacer este año. Son alrededor de, yo he calculado unos 500 millones de dólares, pero va a ser mucho más. Entonces, menos ingresos y más gasto del déficit será nuevamente en este año de Ya unos van a ser, y ahí van como 5.000 millones porque les hace falta ya. Va como a cinco aumentar el mil déficit. quinientos millones de dólares otra vez del déficit. Pero a eso asume Stalin 5.500 de déficit, más amortizaciones de la deuda pública. ¿Qué son las amortizaciones de la deuda pública? Lo que hay que pagar de las deudas que el Estado contrae cada año. ¿Por qué contrae deudas? Porque hay déficit. Entonces, esas amortizaciones en este año van a ser de alrededor de 5.300 millones de dólares. Entonces, uno tiene ya déficit como 5.700, de amortizaciones 5.300, ya son 11.000 millones. Nuevamente, las cuentas por pagar que quedan del presupuesto cada año. Y de año La en año. deuda del IES también, imagínate. A eso agregamos 4.000 millones, son 11 y 4, 15.000 millones. Y además a esto agregamos, acaban ustedes que la prensa sabe que el Seguro Social le dice este dato al Estado que le debe 24.000 millones de dólares y que se van a poner de acuerdo hasta marzo para pagar en 10 años, ¿no? Eso suma, entre otras deudas que ya ha previsto en el presupuesto prorrogado, como 2.000 millones de dólares. Entonces, las necesidades de financiamiento, 17.000 millones de dólares. Este concepto, el problema de Stalin es que ni siquiera los conceptos entienden los políticos, ¿no? Ni siquiera los conceptos. Quiero los conceptos, ¿no? Déficit, el Estado gasta más de los ingresos, más de Sí. 5.000 millones. Endeudamiento, Amortizaciones, ¿por qué? Porque los políticos endeudan al país y esa deuda hay que pagarla. La deuda total amortización. del Estado el año anterior cerró en alrededor de 84.000 millones de dólares. 84 Ha mil millones. tenido un incremento acelerado esa deuda, ¿no? Claro, porque el año anterior, mira, el año anterior el Estado se endeudó más de 4.000 millones con los multilaterales, con el Seguro Social más de 2.000 millones. Es decir, deudas y deudas, ¿no? Entonces, la amortización hay que pagar esas deudas. En este año hay que pagarle solo al Fondo Monetario Internacional 1.700 millones de dólares por intereses y amortizaciones. Entonces, esto, asumamos que alguien ya sube a la presidencia nuevamente. ¿Qué tiene que hacer para arreglar todo esto? Entonces, lo que decías, es imperativo bajar el déficit. No hay otra manera de ir solucionando esto. Pero con Entonces, eso déficit, usted ha dicho que esto es una condena perpetua de la una deuda. condena, pero es que es tan obvio. Hagamos este cálculo, Stalin. La suma de déficit son deudas, ¿no es cierto? Si el Ecuador debe 84.000 millones de dólares, como en una familia, ¿cuándo paga las deudas? Cuando obtiene más ingresos que los gastos y va ahorrando, ¿verdad? Para que el Estado pague sus deudas, tendría que tener superávit fiscal.
digamos que tiene superávit fiscal, pasar de una déficit de 5.000 millones a superávit sería una tarea gigante. Digamos que logra tener un superávit de 1.200 millones de dólares. Si uno divide 84.000 millones para 1.200, tendría que tener el Estado superávit fiscal durante 70 años. Imagínate, imposible, ¿no? Es algo imposible. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Bajar el déficit y luego con los déficits seguirse endeudando y así seguir toda la vida, ¿no? Ya, pero entonces, Entonces, Jaime, esta es una, en el caso de la deuda, es una deuda no externa, sino eterna. Vamos a eterna, tenerla siempre, ese es como el usted dice. término, eterna, porque además, mira, digamos que se equilibran las cuentas públicas, que no hay más deuda, ingresos igual gastos, y tenemos 84.000 millones de deuda. Siempre tendremos que pedir prestado para pagar las amortizaciones de esa deuda, porque si no, ¿cómo pagamos? Entonces, cada año habría que pedir más plata, pagar las amortizaciones y así toda la vida, ¿no? Correcto. Jaime, ¿y usted le puede decir pedagógicamente a quienes están sintiendo este programa, a los ciudadanos, cómo ellos son deudores de la deuda? Porque son deudores de la deuda, porque irresponsablemente le dicen a la gente que quieren arreglar todos los problemas y luego llegan a los gobiernos y lo que hacen es endeudarse el país, endeudar al país. ¿Y cuál es el efecto de unas cuentas públicas desequilibradas? Y hagamos reflexiones simples, ¿no? Nosotros aquí que estamos, los quienes nos escuchan, dicen el Ecuador con un déficit de esa magnitud, yo invertiré en el Ecuador. Entonces la gente dice, no, no invierto, porque cada vez la inestabilidad me graba más impuestos, el Estado no Correcto. paga, no sabe qué va a pasar. Entonces, si no hay inversión, no hay crecimiento. Si no hay inversión, no hay trabajo. Ujú. Si el país no crece, hay más pobres y menos trabajo. Ahora, Es Jaime, la consecuencia. tienes razón, todos los gobernantes llegan al poder y hacen lo mismo. Hacen No lo hacen mismo. nada contrario, por lo tanto los resultados siempre van a ser igual. Peguémosles una mirada al carácter rupturista del ejercicio del poder. Tomemos como ejemplo a Milei. Fue frontal y dijo, voy a achicar el tamaño del Estado, voy a bajar la inflación, voy a monetizar, voy a hacer lo que tengo que hacer porque esto no puede seguir de la forma como está. Hace Eso, falta carácter de poder, toma de decisiones, plantearse un desafío respecto a cambiar esa estructura que para los que llegan a gobernar es cómodo, ¿no? Ah, no, allá el Fondo Monetario me está dando plata, me va a seguir dando plata porque si no me da, tampoco le voy a pagar, entonces el negocio es cobrar. Y estamos en ese círculo vicioso. exacto, Stalin, exactamente lo que hizo Milei hay que hacer en el país. A ver, cuente cómo es el enfoque, qué debemos aquí plantear, con qué Lo que características debemos, lo diferentes. que, lo que debemos hacer y en dolarización es cortar radicalmente el gasto público, de manera Perfecto. importante el gasto corriente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de sueldos, se pagan 10.000 millones de dólares de sueldos. ¿Saben cuántas gentes cobran del presupuesto estatal? 490.000 personas. Entonces, y para pagar 10.000 millones de dólares se utiliza casi toda la recaudación del IVA y del impuesto a la renta. Entonces pagamos para el 2,5% de la población 10.000 millones de dólares y se lleva casi todos los impuestos. Mientras hay casi 5 millones de pobres que viven con 91 dólares al mes. Uno dice, eso es justo, eso es correcto. Correcto. Ahora dígame una cosa, Jaime. ¿Será que es un gran negocio decirle la verdad a la gente, al pueblo, sobre la situación de temas económicos, cómo está viviendo la sociedad del país? ¿O hay que seguirle mintiendo, hay que seguirle inventando y en la práctica nunca realizar los cambios? No, es un negocio perverso para mantener a los políticos en vigencia y seguir medrando del Estado y de sus intereses personales, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, Stalin, ya llevamos 40 años mintiéndole al país, de una u otra manera. Usted y yo, ¿cuántas veces nos hemos hablado? ¿Y cuántas veces hemos repetido lo mismo y lo mismo? ¿Y Sí, cómo está el país ahora? Y uno se da cuenta, ¿verdad? Que a medida que pasa el tiempo, ya esto se torna insostenible. Veamos cómo está el Ecuador. Ecuador que casi no crece, tiene déficit elevado, tiene una deuda elevada.
La inversión extranjera directa el año anterior en 3 trimestres fue apenas 217 millones de dólares. Hay 4,5 millones de pobres. Hay 1,5 millones de súper pobres. Hay más de 5 millones en el desempleo, en el subempleo, en la informalidad. Luego agrega inseguridad, narcotráfico. Luego agrega el problema de la justicia, con jueces en la cárcel, una débil institucionalidad, con un Consejo de Participación Ciudadana que es la madre de la institucionalidad, del rompimiento de la institucionalidad del país. ¿Acaso todo esto no nos conmueve, Stalin? Ahora, con todos esos déficits sociales e institucionales que tú acabas de describir, Jaime, ¿qué rol juega la Reserva Monetaria? Bueno, y a esto Y tomemos... le pregunto esto porque ya hay candidatos que dicen yo voy a traer esa plata para inyectar de la economía del país. No, es que la Reserva Internacional no es del Estado, la Reserva Internacional es de nosotros. Dice, ¿Quién no por eso tiene, dice que no es de libre disponibilidad, ¿no? ¿quién no tiene dinero en los bancos, no? Y la plata del encaje de los bancos que está en el Banco Central es de los ahorristas, ¿no? Entonces, ahora hagamos algo de historia, porque lo que pasa es que en Ecuador la sociedad no tiene memoria, ¿no? Y Es los una memoria políticos muy cortita, ¿eh? Muy muy cortita. cortita, ¿no? Pero solo para poner cifras nomás, entre 2007 y 2017, tomemos ese periodo, ¿no? En el que supuestamente el Ecuador, pero vivió una abundancia. La suma de déficits en ese periodo, déficits fiscales, fue de 47.000 millones de dólares. La suma de los déficits. De los déficits. Impresionante. Ajá, Es otra 47. deuda externa. Sí, sí. Y la deuda, en esa época, para cubrir esos déficits, se colocaron bonos basura por 10.000 millones de dólares. Y hasta ahora no podemos pagar esos bonos, ahí están. Esos son los bonos 32 para el 32, creo que todavía están. 30, exacto. En este año, por intereses de esos bonos, hay que pagar 800 millones de dólares. No, Por intereses. Luego, para cubrir esos déficits, préstamos de la China, 20.000 millones de dólares. correcto. Y ahí están los préstamos de la China, de lo que tenemos. Deuda interna, más 10.000 millones de dólares. Uso de la reserva que tú decías, 8.000 millones de dólares. Luego de eso, ¿cómo está el país? Debemos preguntar cómo está el país. Sí lo vivimos, pues. O sea, Ahora, ¿cuáles son los resultados de la revisión del programa económico con el Fondo Monetario Internacional? Se hizo, creo, en noviembre o en diciembre la última revisión. ¿Qué pasa ahí? bueno, que el Fondo Monetario Internacional revisó las cifras y claro, algunas metas se cumplieron el año anterior porque hubo más ingresos temporales para que el Ecuador sobreviva, ¿no? Entonces, mira tú que el año anterior los ingresos que hubo, 1.700 millones de autorretenciones, Sí, 556 millones de remisión tributaria, el impuestos IVA. nacionales 500 millones, utilidad del Banco Central 500 millones, transferencias de las empresas 400 millones, como 5.000 millones de dólares adicionales. Entonces, claro, se bajó el déficit temporalmente, ¿no? Claro. Y el fondo dijo, sí, se ha bajado el déficit, pero a pesar de eso yo les presto como multilaterales 4.000 millones de dólares. Entonces el Estado dijo, sí, denme nomás la plata. Y Pero y también el ahora, Fondo Monetario tiene que tenemos prestar que para cobrar. pagar. Entonces ahora a los multilaterales hay que pagarles, entre intereses y amortizaciones, casi 3.000 millones de dólares. Entonces sigue la deuda eterna, ¿no es cierto? Entonces seguimos. La deuda con los multilaterales ahora es 28.000 millones de dólares, el doble de deuda de los bonos basura, 28.000 millones. 28.000 millones de dólares. Impresionante. Esa es la deuda, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo terminamos esta historia, no? Entonces aquí la pregunta, como tú decías, es, lo que hizo mi ley es lo que debe hacer. Señores, este es el país, no hay plata y tenemos que hacer esto. La gran pregunta es, ¿hay un hombre con la estatura de mi ley en el Ecuador? Me refiero a la estatura de estadista, el Sí, 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 conocimiento, sí. el Que tome rigor, el, decisiones, el sea conocimiento, victimista, sea libertario, sí, sí. el conocimiento. Y hablando de libertarios, cualquier solución tiene que darse en el país en democracia y en libertad económica. Ah, Stalin, no en Correcto. autoritarismo, ni en demagogias, ni en populismo, ¿no? Ujú. Entonces, el tema es ese. Y lamentablemente
a todo lo que acabamos de mencionar, a la crisis, se une una crisis de cultura del país, ¿no? Una crisis de valores y una crisis de falta de estadistas. Yo no sé, es duro lo que te voy a decir, pero el país se ha mediocrizado, ¿no? Tú analizas los candidatos conscientemente. ¿Cuál vale? ¿Cuál tiene una estatura de dirigir al país? No, Una visión, un conocimiento, un concepto. ¿Cuál? Y si ves en el horizonte, ¿dónde hay uno? Y ves los asambleístas. ¿Qué asambleístas? Por Dios. O sea, entonces, nuestro país progresivamente se ha ido mediocrizando. No hay estadistas, no hay gente con valores, no hay rigor. ¿Y sabes fíjate lo que es? que yo, estamos tomando como ejemplo a Milei. Y yo me pongo a pensar, Milei ni siquiera necesitó una concertación nacional con todas Así las es. entidades políticas, económicas, para tomar las decisiones que en principio se decían que son traumáticas, ¿no? Pero que al final él concluyó que son libertarias, ¿no? Claro, de hecho son libertarias, ni siquiera utilizamos ese término. Es un tema de libertad. Cuando Claro, tú tienes libertad en un país, puedes emprender, puedes, lógico, lógico. puedes hacer negocios, invertir, y puedes estar tranquilo sin que nadie te acose como persona. O sea, esa es la libertad, ¿no? Esa es la democracia. En esos términos tiene que desarrollarse un país. Pero entonces, aquí no hay un Milei, pero además hay algo mucho más grave, yo creo que mucho más grave de todo es Ajá. que la sociedad ecuatoriana se ha acostumbrado a este paisaje, o sea, se está acostumbrando, ¿no? Muertos cada día, y ya ves en la prensa, y dice, bueno, ya ha habido un muerto más por Durán, por Bueno, aquí, pero es allá. que la sociedad se ha acostumbrado a la dádiva, ¿no? Exacto. En todos los estratos, en todos los Todo, estratos. El todo, proteccionismo del Estado para todos los estratos es un poco la balsa de salvación, pero cuando el Estado se hunde esa barca, bueno, nadie se salva. nadie se salva. ¿Y cuál es la consecuencia? Es que mira, incluso yo conversaba ayer con un empresario y le decía, bueno, sí, tú y yo es posible que vivamos bien, ¿no es cierto? Ya, Pero vivimos en qué paisaje. Tú tienes que estar con guardia privada para que no te asalten, para que no te extorsionen. Tú estás por allá y los policías cuidándote, y tienes por allá un ejército de pobres, y ver las infraestructuras en el país. Bueno, por todos lados las carreteras no valen. En la costa, en los sectores rurales, ¿cómo vive esa gente? ¿No? ¿Cómo vive esa gente mendigando, subsistiendo apenas? Entonces, y uno mira eso, estar si tú miras las casas pobres en la costa, en los sectores rurales de Caña, ¿no? Y tú, ¿acaso no tienes una imagen de que lo mismo veías hace 40 años? correcto. ¿Ah? Esta crisis, Jaime, es lo que atenta significativamente al valor de las democracias liberales, Sí, que señor. crean las posibilidades de un resurgimiento de sistemas autoritarios que realmente dicen que son la solución ante la incapacidad, ¿no?, de unas sociedades liberales de poder resolver